Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con esta emisión, acomodándome el cuello en medio de la operación de entrada. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. Fíjense que sigue la tensión en el Tribunal Electoral. El Reyes Rodríguez dijo: yo no voy a renunciar. Hizo pública una carta en la que dice: mire, si por estas medidas administrativas están enojados conmigo, enójense y vuélvanse a enojar, pero no me voy. Yo sigo echando en falta una reacción decidida por parte de la cabeza del Poder Judicial, llamándolos a la moderación y al orden, diciendo: somos jueces, no tenemos por qué estar dando este espectáculo cuando lo que debemos es dar certeza. Esta tarde se reunieron en privado, vamos a ver si resuelven esta noche el diferendo que tiene. El presidente, mientras tanto, sigue con su agenda política. Él dice que va a enviar una iniciativa para desaparecer los órganos autónomos, a los que considera irrelevantes y disfuncionales. El INAI, el IFT, la Comisión Federal de Competencia le parecen absolutamente intrascendentes y por tanto pide su desaparición. Hace un momento platiqué con Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano y le preguntaba en qué va a acompañar Movimiento Ciudadano, por ejemplo, en esta iniciativa. Dijo: no, ni en esta ni en la de la militarización, no participan, dicen, el acuerdo que ha tenido para el tránsito de la Guardia Nacional, y en principio no modifican su postura respecto a los temas sustantivos. En consecuencia, pues la idea de una fosforena como gran mayoría para aprobar las reformas del presidente, por lo menos Patricia Mercado la desmintió. La gobernadora Delfina Gómez visitó Texcaltitlán, dice que pues no se están formando grupos de autodefensa, la gente lo que le está pidiendo es protección para evitar que, bueno, pues vuelvan a ser amenazados o haya una represalia, una especie de escarmiento por parte del crimen organizado, diciendo: nos mataron al payaso, ese era el apodo del líder del grupo, pues ahora descarga sobre ustedes y nos pagan. El presidente dice que hay 600 elementos de Sedena y la Guardia Nacional protegiendo la zona. Miles de peregrinos siguen llegando a la Basílica. Nos acaban de reportar un accidente en la México-Puebla, precisamente de un individuo que iba bebido y arrolló a algunos motociclistas. La doctora Sheinbaum se reunió con el embajador de Canadá, Graham Clark, que hablaron sobre la relación bilateral y el tema de seguridad. La Canaero dice que son desmedidos los incrementos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la IATA también. El aeropuerto dice: no, hombre, no, si no lo había actualizado las tarifas del 2010. En fin, así estamos. Adrián Alcalá es el nuevo presidente del INAI, hoy platicamos con él. En otros temas, el gobierno de los Estados Unidos informó que se resolvió exitosamente otro mecanismo laboral, en este caso una empresa textil en Aguascalientes. Javier Milei es presidente de la Argentina y en su primer mensaje, con un realismo enorme, les dijo: no hay plata. Y bueno, pues vienen tiempos difíciles para aquel país. Pausa, regresamos. Vamos con la información. Fíjese que hoy se dio a conocer el Censo Nacional de Derechos Humanos estatal y federal también. Le comento que en el mismo periodo, en este caso del año anterior, se reportaron 156,000 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en los expedientes de queja. En este caso, durante el 2022, realizaron 31,838 eventos de capacitación y difusión, así como, bueno, pues una serie de elementos para difundir la cultura en derechos humanos. Es lo que da a conocer el INEGI el día de hoy. Cintia, buenas noches nuevamente. ¿Qué más tenemos de la carretera México-Puebla? Pues tenemos la actualización mencionábamos antes de irnos a corte, que esta tarde una camioneta arrolló a un grupo de peregrinos que circulaban por la carretera México-Puebla, esto con dirección a Acatzingo. Tras visitar la Basílica de Guadalupe, en el lugar se reportan al menos 2 personas fallecidas y varios lesionados. Videos que circulan a través de redes sociales mostraban el video precisamente en el que el conductor de la camioneta fue detenido por vecinos de la zona. De acuerdo con testigos, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19 horas, cuando los peregrinos a bordo de motocicletas se dirigían a Puebla y de pronto el conductor de esta camioneta blanca los arrolló.
doctor. Y pues varias ambulancias han arribado ya al lugar para atender a las personas que se encuentran ahí heridas, y hasta ahora pues tenemos el reporte que lamentablemente 2 personas han fallecido. Bueno, pues qué tragedia. Seguimos con la información. Arranca el proceso de elección de precandidatos de Morena para las 16 alcaldías de la Ciudad de México, al que ya tienen como consenso es a Miguel Torruco. Usted sabe, a él le permitieron que compitiera, bueno, competir es un decir, que participara en la selección de precandidatos con Omar García Harfuch, con la señora Boy, etcétera, que por cierto ya forma parte del grupo de Clara Brugada, y Miguel Torruco también participó. Ahora será el precandidato único, por consenso lo designaron, de Morena para la alcaldía Miguel Hidalgo. Vamos a ver en las otras alcaldías qué es lo que ocurre. Andrea Meraz, adelante. Muy buenas noches, doctor. Nos encontramos en el Tribunal Electoral, donde al menos 3 magistrados solicitaron de nueva cuenta a su magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón que reanude la sesión que dejó pendiente el pasado jueves 7 de diciembre. Durante este fin de semana, únicamente para dar contexto, doctor, el magistrado presidente Reyes Rodríguez aseveró que estas diferencias que hay con los magistrados electorales, con los 3 restantes, pues es por temas administrativos, algunos recortes, algunos temas de vehículos que estaban a disposición de los magistrados que pasan de 9 a únicamente 5, o la compra de boletos de avión en primera clase o en turista, doctor. Eso es, dice Reyes Rodríguez Mondragón, las diferencias que se han presentado entre sus compañeros. Sin embargo, ellos también respondieron a través de una carta publicada en redes sociales que estas diferencias van más allá del tema administrativo, pero el día de hoy veíamos un poco de más, más ánimo por resolver, por conciliar. Se reunieron los 4 primero en un encuentro público con otros magistrados de otras salas regionales, se tomaron una foto, se abrazaron, y en entrevista con medios de comunicación, pues ahí aseguraron que no hay enemistades. Escuchemos, veamos lo que dijo el magistrado Felipe de la Mata. Que aquí ninguno de nosotros somos enemigos ni adversarios. Tenemos una divergencia, que no es lo mismo. Este tribunal es fuerte, este tribunal hará su trabajo y lo está haciendo. Tenemos una divergencia, una cosa en la que no coincidimos, tendremos que ponernos de acuerdo, pero les garantizo, el tribunal está haciendo su trabajo. También el magistrado Felipe Fuentes Barrera indicó que el tribunal es sólido, y al tomar la palabra la magistrada Mónica Soto fue cuestionada sobre esta intención, su intención de ser magistrada presidente, ahora que se le solicitó la renuncia a Reyes Rodríguez Mondragón. Esto fue lo que contestó, y adicional a estos señalamientos que se le hicieran después de haberse reunido con el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna. Veamos. No tengo ningún interés, me interesa fortalecer al Tribunal Electoral independientemente de quién presida. Yo me he reunido con el diputado de Morena, que salió una foto, qué bueno que me pregunta para aclarar, es el representante ante el INE, y me he reunido también con muchas actoras y actores políticos, con todos los que me han llamado para preguntarme y decirme lo mismo. Eso sí, ¿qué está pasando? El problema interno con ustedes afecta a los intereses de mi partido, afecta a los intereses de nuestras candidatas, candidatos que vamos a tener, me lo dijo. O sea, y ¿para bueno, eso doctor, se reunió con Gutiérrez Luna? Y él le preguntó... Eso es la explicación que dio, doctor, el día de hoy, pregunta directa. Casi mejor callarse, ¿no? Dice, no, tranquilo, diputado, aquí le vamos a tutelar sus intereses. Pero digo, ciertamente llama la atención que ellos mismos se autojustifican y nos te piden a ti, le piden a nuestra audiencia, confíen en nosotros. Dice uno, oiga, después de no haber acudido al informe de su jefe y desairado no solamente al presidente del tribunal, sino a la ministra Piña y al pleno de la Suprema Corte, porque no fueron y se fueron a desayunar. Pero dicen, confíen en nosotros, somos muy maduros y muy serios. La verdad es que sí es un poco fuerte, ¿no? Y bueno, doctor, también hay que decir que estos señalamientos que se hicieron desde la semana pasada también se han dado a través de misivas, a través de cartas. Supimos que hubo una reunión posterior privada
entre los 3 magistrados y también el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Todo parece indicar que probablemente llegarían a acuerdos e incluso se hablaba de una sesión más tarde. Sin embargo, pues ya son más allá de las 8 de la noche y no hay tema ni horario para que se pueda volver a convocar. Ya los 3 que piden la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón indicaron en una carta que era necesario reanudar esta sesión, incluso a las 7 de la noche, pero dieron esa hora y aquí el salón de plenos, en mi compañero Alejandro Elizalde, que prácticamente grabó todo el día conmigo el día de hoy esta cobertura, pues vio que se apagaron las luces y aquí el personal poco a poco se ha ido retirando. Tú estás en la boca del lobo, Meraz, porque no se ve, digo, tú te ves resplandeciente, pero el resto se ve muy oscuro. No te negaron lo que dijo el magistrado Reyes, que es el tema de los aviones, el tema de los coches, el tema de los tags, o sea, el diferendo es ese o lo negaron los magistrados, que el tema, pues espero que sea algo de mucho mayor relieve, porque si te estás peleando porque, oiga, ¿cómo que me dan 5 coches? Yo aquí me voy a pelear con Cintia porque no me quiere dar refresco de dieta. ¿Qué te parece el expreso? Ya tomó mucho refresco, pues nos peleamos aquí en el estudio por eso. Sí parece una cosa bastante menor, Andrea. Pues, doctor, lo que insistimos muchos de los medios de comunicación que estuvimos aquí en esta entrevista fue decir que cuáles eran a detalle justamente las denuncias de los 3 magistrados, cuál era en sí la preocupación, este diferendo que se ha visto en los últimos días. Ellos nos enfatizaron que era el momento de dialogar, que ellos se iban a dialogar en privado y que seguramente en horas próximas, que ya no sucedió al menos hasta el momento, pues iban ya a tener algo más visible de tener una decisión. Incluso momentos antes les estuvieron gritando mis compañeros si había unidad, si era el día de hoy la convocatoria para la sesión. Les dijeron, los magistrados nos dijeron que sí iba a haber una convocatoria, sin embargo, pues hasta el momento no la ha habido y pues no hay un tema de consenso o de diálogo. También hay que indicar que la magistrada Yanino Tálora está en una comisión en Venecia, y pues que justamente tanto ella, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, indicó que había solicitado que le esperaran para poder sesionar y también pues contar con su participación. En el vilo también se habla de un acuerdo en el que podría haber sesiones híbridas, de esa manera podría conectarse la magistrada Yanino Tálora, ya lo veremos y seguramente pues también en próximas fechas, pero todavía no hay nada, doctor. Sí, pero digo, Reyes se salió el viernes porque dijo, si no hay quórum, aquí en el quórum quieren que yo renuncie, ¿no? Bueno, pues tal cosa no va a ocurrir por lo menos ahora y menos después de los argumentos que exhibió o contrarreplican con argumentos y no solo pidiéndonos que confíen en ellos, después visto lo visto, como diría aquel, ya pedir confianza a estas alturas resulta cuando menos llamativo. Hace una semana platicamos con el presidente, le dije, ¿usted está dispuesto a poner el cargo a disposición para generar acuerdo? Y me dijo, no, en la hipótesis, bueno, está del tema ¿te acuerdas que había un asunto ahí de que se habían extorsionado, ¿no? Con el cambio de una de las funcionarias. Pero no nos extendemos, mi querida Andrea, porque tenemos ya al coordinador de los senadores panistas en la línea. Te mando un abrazo y ya sal de esa boca de lobo. Vete a un lugar más iluminado. Claro que sí, doctor. Hasta luego. Ya ves, Cintia, ¿qué lugares más riesgosos mandas a las reporteras? No, pues Andrea, que no busca la luz. No busca la luz. En cambio aquí, ve bien. El senador Rementería, buenas noches. Hola, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte, saludar desde luego a todo el auditorio. Oiga, varias cosas, usted me va orientando cómo van las cosas. Hay en principio un acuerdo con el Ejecutivo para el tema de la Guardia Nacional. El presidente pues tuvo palabras, no es muy generoso hablando de la oposición, pero en este caso digo que había habido un acuerdo. ¿Nos puede dar detalles y si el PAN participó en el mismo? No, bueno, lo que te podría decir es que no hay ningún acuerdo, no lo hay con el PAN. Y entiendo que tampoco lo hay con algunos partidos de la oposición, específicamente del PRI y el PRD, porque he platicado pues con la gente de esos partidos y no hay ningún acuerdo, que yo sepa, ni en senadores ni en diputados. Y entonces pues, no sé, hace un momento, senador Rementería, platiqué con Patricia Mercado y me dijo que ellos tampoco habían participado en el mismo. Pues entonces es un dicho del presidente que carece de veracidad, porque así tendríamos que concluirlo, porque con nosotros absolutamente no,
ha habido ningún acuerdo, ningún intento siquiera, ni siquiera reuniones cercanas tendientes a ello. Así que, pues lo único que podría decirte es la verdad, no hay absolutamente nada, y tampoco estaríamos dispuestos a transitar en ello, porque es un tema que está resuelto y que no hay para atrás, incluso está resuelto a nivel de la Corte ya, ¿no? Ya. Entonces el presidente lanzó eso y tendrá por supuesto que sustentar con quién llegó este acuerdo y si con legislación secundaria lo puede resolver. Entiendo que hay necesidad de tocar, senador Rementería, la Constitución. Sin ninguna duda, eso no hay ninguna duda respecto a ello, tiene que modificarse a nivel constitucional. Vale. De hecho, ameritó una resolución por parte de la Corte a petición nuestra de la oposición, y bueno, la Corte resolvió que debe de quedar adscrita precisamente a la Secretaría de Seguridad y no a la Sedena. Por lo tanto, no puede desde una legislación secundaria pues cambiarse pues esa disposición que es de orden constitucional. Vaya, sí, y que originalmente así lo pactaron, ¿no? Cuando se dio la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, la que hoy propuso, que ya la había dicho en varias ocasiones, de desaparecer los órganos autónomos, constitucionales autónomos del Estado. ¿Qué opinión le merece, senador? Pues me parece una barbaridad, por decirlo de manera elegante. Me parece que muestra un talante autocrático donde lo que quiere es que no le estorbe absolutamente nada. Estos órganos constitucionales están hechos y de contrapesos, están hechos justos para poder proteger a la sociedad civil, a los particulares respecto de cualquier abuso del gobierno, de cualquier nivel, y entonces simplemente desaparecer las instituciones que costaron mucho construirlas, y no hablo de dinero, hablo de tiempo, de acuerdos políticos, que si hay que perfeccionarlos, pues sí, seguramente sí, que hay que adecuarlos a estos tiempos, probablemente también. El asunto es que desaparecerlos no es la vía, porque hay cosas como, por ejemplo, el INAI, que es uno de los que menciona el presidente, que quiere desaparecer, que lo que es el garante de un derecho humano, el acceso a la información y a la transparencia en este país, entre otros, porque podemos hablar de salud, podemos hablar de educación, podemos hablar de seguridad, de muchos temas de comercio, de energía, y bueno, desaparecer todos estos instrumentos de contrapeso constitucional me parece que sería una verdadera locura y un retroceso enorme en el tiempo. Pareciera que añorara pues sus orígenes, ¿no? El presidente en aquel PRI rancio en donde pues se hacía lo que el presidente decía, eso ya acabó, ya se extinguió, y en nuestro México ya no cabe eso, y lo que se tiene que hacer es pues gobernar con los controles constitucionales dispuestos por todos los partidos a lo largo de los años para precisamente evitar excesos de quienes nos gobiernan. Oiga, si el INAI está ligado al sexto constitucional y a un derecho fundamental que tenemos de acceso a la información, ¿qué me dice de la COFESE, que está ligada ni más ni menos a la integración comercial con los Estados Unidos? En México no había órgano de competencia económica, para sorpresa de muchos, porque el presidente arbitraba todo, pero nuestra integración a los Estados Unidos, a la economía mundial, hizo que necesitáramos órganos de ese tipo. Ya de plano, concentración presidencial y monopolios tranquilamente, senador Rementería. Sí, pero por ejemplo, fíjate, Donel, el asunto que comentas, realmente al tener ese tipo de acuerdos que ya son internacionales, pues adquieren también rango constitucional, digamos, de ese nivel, no es que sean constitucionalmente dispuestos, pero de ese nivel, por lo tanto, no puede de un plumazo simplemente desaparecerlos. Me parece que lo que muestra es, lo digo de verdad, un talante absolutamente autoritario, en donde no quiere que nada le estorbe para lo que sea su decisión, y que las decisiones en este país pues pasen por la mente de una persona y todas las tengamos que obedecer. Pues no, eso no es el asunto que se ha resuelto en los últimos años en nuestro país con el concurso pues de muchísima gente, no nada más de los partidos, sino de intelectuales, de gente de sociedad civil que ha participado, porque pues hay cosas que el gobierno se había excedido y poco a poco se han construido estos límites para el gobierno, estas garantías para los ciudadanos, que lo que hacen es, bueno, al construir estos órganos, pues garantizar justo ese límite de uno y el derecho del otro, ¿no? Oiga, finalmente le pregunto, coordinador, sobre el asunto del INAI. Sigue pendiente el nombramiento de 2 comisionados y la crisis que tiene el tribunal. ¿Cuál es su lectura, el Tribunal Electoral? Yo por un lado veo lo del INAI como una instrucción del presidente para que no se nombren, es claro. Es claro porque ya tenemos mucho tiempo, ya andamos cerca de los 260 días en los que no se ha nombrado cuando ya es urgente.
y lo que ocurre con ello es que simplemente se cancela la posibilidad de tener pues un órgano que justo sea el garante del acceso a la información y la transparencia. Pero además lo que están buscando es patear, perdón la expresión, patear el bote más adelante cuando la instrucción de un tribunal y de un juzgado de distrito es que lo hagamos y lo hagamos antes del 15 de diciembre, que es cuando cierra el periodo. Así está claramente en la disposición. Por lo tanto, me parece que estamos aquí perdiendo el tiempo innecesariamente. Muy bien. Pues, senador, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti y un saludo a todo el auditorio. Muy buenas noches. Gracias. Y bueno, pues Alejandro Moreno dice que anuncia que Claudia Valderas se suma al grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República. Son los cambios que se están dando entre las bancadas. En este caso, bueno, pues el PRI recibe uno después de haber perdido varios que se le fueron, algunos a Movimiento Ciudadano, otros al Partido Verde Ecologista. Son los movimientos que hay en el Senado. Vamos ahora con el senador Cravioto, senador de Morena, que ya está también en el equipo de Clara Brugada. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Cómo estás, Leonardo? Un gusto saludarte aquí a tu auditorio. Oiga, primero preguntarle, el presidente anunció que había un principio de acuerdo para transitar en el asunto de la Guardia Nacional. Acabo de platicar con Rementería, me dice que el PAN no participó en el mismo y Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano tampoco. ¿Nos podría orientar por dónde va el asunto? ¿Qué tipo de acuerdo tienen en el Senado, si se está dando ahí, para que no haya incertidumbre con el cambio de año con la Guardia Nacional, senador Cravioto? Sí, bueno, el acuerdo es para que quienes ya estaban en esta estructura y que tenían derechos laborales no los pierdan. Ese es el acuerdo, o sea, es pensando en los derechos laborales de quien pertenece a esa corporación y que no los pierdan. Yo creo que hemos estado hablando con distintos senadores de distintos grupos parlamentarios y están de acuerdo, más allá de la propia decisión que tuvo la Suprema. Corte, así es la Corte, pues tú sabes, bueno, a quién pertenecen, y otra cosa es que se respeten los derechos laborales. Yo espero que se mantenga. O sea, la Guardia Nacional va a depender de Sedena, administrativamente. Bueno, o sea, ¿el acuerdo cuál sería, senador? El acuerdo sería que los derechos laborales de los trabajadores que ya están, o sea, de todo el personal que ya está en la Guardia Nacional, no pierdan estos derechos que ya tenían y que se equiparen a los que tenían siendo parte del ejército. O sea, pero en este caso, ¿cuál es el acuerdo? ¿Que respetarlos sería lo mismo que dependieran o de la Secretaría de la Defensa o de la, ¿cómo se llama?, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana? No, que tengan los mismos derechos laborales, o sea, las prestaciones, los mismos derechos que tenían siendo parte del ejército. Ya. La otra parte, pues no se va a poder modificar porque pues es lo que resolvió la Corte, ¿no? Comprendo. ¿Y eso qué implica? ¿Una cuestión presupuestal? ¿Fondear mejor al ISFAM? Es una cuestión presupuestal que ya estaba, porque pues, eran los salarios y las prestaciones que ya tenían. Entonces, que no por pertenecer ahora a la Guardia Nacional pierdan prestaciones. Bueno, y entonces, si está ya en el presupuesto y esto pues requiere algún acuerdo, alguna aprobación legislativa. Sí, entiendo que se ha avanzado al respecto. Yo no estoy en esa comisión, pero sí entiendo que va por buen camino. Pues ya veremos entre miércoles y jueves y es que hay el planteamiento de los otros grupos parlamentarios, insisto, para respetar los derechos de los... Pues lo seguiremos, porque el presidente pues incluso lo dio por hecho, ¿no? Habló de responsabilidad ahí en el tratamiento. Bueno, hay que cuidar nuestras instituciones y la Guardia Nacional es una de ellas. ¿Va a estar usted de portavoz en la campaña de Brugada? Cuéntenos. Sí, el día de ayer anunció a un equipo amplio de precampaña y bueno, pues me dio la responsabilidad junto con otros compañeros para ayudarle en el tema de la vocería, lo cual pues nos parece importante, primero para hablar de quién es ella, de los logros que ha tenido en sus distintos cargos públicos, del magnífico trabajo que tuvo al frente de Iztapalapa y también contrastar lo que implica
el proyecto de profundizar la Cuarta Transformación contra el proyecto que encabeza el PAN para la Ciudad de México y la regresión que eso implicaría. Entonces, pues nos va a tocar esa labor, y a la orden, Leonardo, de cada vez que hay algún debate con quienes representan al frente integrado por el PAN, por el PRI, por el PRD, pues con todo gusto estaremos listos para el debate. Ya lo invitaremos, como siempre, senador. Pues muy agradecido por el enlace. Dígame. Sí. No, escuché al compañero coordinador de los senadores del PRI. Bueno, qué bárbaro, qué poca memoria tienen los del PRI. Dicen que el autoritarismo, del PAN. No, pero también del PRI, ¿no? Estaba entrevistando a Rementería. Bueno, pues el autoritarismo ya se les olvidó cuando Calderón gobernó este país. Todo lo que no les gustaba lo reprimían, y con Fox también, como lo de Atenco, etcétera. No, esos tiempos en la Cuarta Transformación no van a regresar. Muy bien, pues de ninguna manera. Senador, muchas gracias por el enlace y estamos en contacto. Gracias a ti. Saludos. Bueno, el senador Cravioto, ahí tiene usted el acuerdo, el presidente había hablado del mismo, y bueno, lo vamos sustanciando poco a poco, veremos esta semana en qué términos se vota. Hoy dieron a conocer también la encuesta de viajeros internacionales, han ingresado a nuestro país cerca de 6 millones en el año 2023, muchos más que los que tuvimos el año pasado. El año pasado fueron 5.712.000, un incremento de 3.4, y los visitantes son 4.750.000, ahí el crecimiento es todavía mayor, es de 3.600.000 que salieron en el 22 a 4.750.000, es un incremento del 30%, también el gasto total ha subido 24%, en cambio el gasto total de los visitantes a nuestro país se ha comprimido, se ha encogido 1.4. Cintia, ¿qué más tenemos? Pues doctor, nos vamos hasta Nuevo León porque una niña que salía de un funeral fue víctima colateral de la violencia que se vive en el área metropolitana, y es que una balacera en San Pedro Garza García dejó como saldo 2 hombres ejecutados y una niña asesinada, quien salía de un funeral con sus papás y terminaron en medio del fuego cruzado en el Panteón Jardines de San Pedro de la avenida Alfonso Reyes. Pues lamentablemente la niña perdió la vida. Vaya. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Gracias, doctor. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, pidió al gobierno federal la presencia permanente de las fuerzas federales en el sur de la entidad para cuidar y proteger a los pobladores tras el enfrentamiento ocurrido este viernes en el municipio de Texcaltitlán entre campesinos e integrantes del cártel de la familia michoacana, al oponerse al continuar pagando derecho de piso. Además, en conferencia de prensa, la mandataria estatal lamentó lo sucedido y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Delfina Gómez. Como gobernadora, lamento profundamente estos acontecimientos. Reitero mi compromiso absoluto y hago un llamado a unirnos por la paz. Estos hechos no nos paralizan, al contrario, reafirman nuestra determinación de mejorar las condiciones de seguridad de nuestro amado Estado. Tengan la plena seguridad de que seguiremos trabajando para que episodios como este no se repitan. Al sur del Estado de México les digo, no están solos, estamos con ustedes. Por otra parte, el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, confirmó que en el enfrentamiento ocurrido el viernes pasado, ahí falleció el líder regional de este cártel, de nombre Rigoberto de la Sancha, mejor conocido como el Payaso. Vamos a escuchar sus palabras. Se tiene la confirmación prácticamente ya de que uno de los privados de la vida es precisamente este líder criminal, que es el encargado de la zona, y precisamente también de un par de sicarios de alto o mediano nivel que teníamos como objetivos prioritarios. Entonces son 3 bajas como objetivos prioritarios que tenemos identificadas en estas acciones, y continuaremos con las investigaciones, con las entrevistas, con la integración de la investigación correspondiente, pues para dar total esclarecimiento a los hechos en próximos días y pues el Estado de Derecho prevalezca en el lugar. ¿Es cuánto, señor gobernador? Los cuerpos de los 4 campesinos
vecinos que murieron ya fueron entregados a sus familiares y será la Fiscalía quien informe sobre los avances de las investigaciones. Doctor, el reporte. Saludos, pausa, volvemos con la información. Le comento que tengo aquí la carta, pues, ha circulado con amplitud, de Reyes Rodríguez, el presidente del tribunal, y ciertamente pues sí llama escándalo el hecho de que diga que, por ejemplo, se modificó la normatividad que posibilitaba a las magistraturas disponer de 9 vehículos y ahora 5, y por ese motivo que se vaya, que renuncie el presidente del tribunal, y si no es así, que lo digan, oiga, el desacuerdo es por esto. Se estableció un límite de 2 dispositivos, 2 tags, que son una cosa valiosísima en esta ciudad, para autopistas urbanas para el uso de magistratura. Este gasto ha disminuido a menos de la mitad, mientras que en el 2021 se gastaron 578,000 pesos, ahora han gastado 249,000 por ese concepto, lo cual habla de lo caro que están las autopistas. Pero bueno, también ahí les ponen un límite. La comisión modificó las reglas que permitían a su personal de apoyo viajar en primera clase. Ahora se ha regulado y restringido el gasto de viáticos. La compra de pasajes para magistraturas en categoría business debe ser excepcional y justificada. Además, se pide reducir el mínimo el gasto de personal de apoyo que nos acompaña y el número de días que dura cada comisión. Bueno, pues así están. Esta es la carta que remitió el presidente del tribunal, y es pues ciertamente muy fuerte para la magistrada Soto, que se reunió con el diputado Gutiérrez Luna para ver si no estaban afectando las decisiones de su partido. Imagínense una magistrada reuniéndose con uno de los diputados para decirle, no vamos a tocar, bueno, sabrá Dios qué le haya dicho, pero la propia reunión parece impropia de La Mata y de Fuentes, quien presidió ni más ni menos que el tribunal. Bueno, si esta es la razón, vaya usted por supuesto, a ver en qué va a terminar esto. Deberían decir, oiga, pues no solamente no acudimos al informe del presidente, pues pelearse por estas cosas sí parece algo francamente menor. Pero bueno, es parte de lo que se está discutiendo. Ahora voy con María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, como todos los lunes, para fortuna nuestra, está con nosotros. Mi querida María, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muy buenas noches a ti y al auditorio. Oye, pelearse por un tag, boletos de primera clase y 4 coches cuando eres un representante de un tribunal me parece poca cosa, pero en fin, platicábamos ya la semana pasada el tema. María. Mira, creo que la falta de pudor es impresionante. Hace rato escuchábamos a la propia magistrada Mónica Soto diciendo que se reunió con Gutiérrez Luna para asegurarle que sus intereses serían protegidos. Creo que ella misma se hizo bolas a la hora de tratar de explicar, y después trató de componer diciendo que así lo habían hecho con otras personas de otros partidos. Me parece sumamente preocupante, lo platicamos el viernes, que estemos en esta situación, que se estén peleando de la manera en la que se están peleando en medio de un proceso electoral de suyo complicado, que no estén respetando la presidencia y el acuerdo de que Rodríguez Mondragón presidiera el tribunal de aquí hasta octubre, que es cuando termina su periodo. En fin, creo que es muy lamentable lo que hemos estado viendo, y no solo lamentable, sumamente preocupante para el proceso electoral en el que estamos. Ya. Oye, la forma en que el INAI resolvió su presidencia, ¿qué opinión te merece? Pues mira, parece ser que les costó trabajo, no fue en la primera ronda, pero finalmente pudieron llegar a un acuerdo después de la triste noticia, de la cual por supuesto no son responsables, más bien son víctimas, de que el Senado había decidido cancelar ya el proceso de selección que había empezado hace 1 año, 9 meses, donde tenía literalmente a decenas de personas esperando a ver si podían o no ser designadas. Como alguna vez lo comentamos ya en este espacio, Leonardo, creo que el sexenio que entra, la próxima legislatura, tendrá que revisar todo el poder que le ha dado al Senado
para nombramientos de constitucionales autónomos, de tribunales, de cuerpos colegiados, y que en esta legislatura, en este sexenio, la verdad es que han hecho una vergüenza de esa autoridad que se les ha dado, porque tienen más de 100 nombramientos detenidos, muchos de ellos, por cierto, referidos a los tribunales electorales, ya bien sea el Tribunal del Poder Judicial de la Federación o los tribunales locales. Estamos yendo a este proceso electoral con una autoridad jurisdiccional trunca por los berrinches y la complicidad del Senado con el presidente, tan fuerte como se oye. Pues así está. Oye, y la iniciativa del presidente, que bueno, ha habido argumentos, foros, explicaciones, constitucionalistas, politólogos, tratando de explicarle a la mayoría que hoy gobierna este país que los órganos autónomos tienen su razón de ser, y él hoy los trató nuevamente como si fueran órganos perfectamente prescindibles y dispendiosos, María. Mira, yo creo que hay que entenderlo en su contexto. En primer lugar, no es sorpresa, es algo que nos ha venido diciendo desde que empezó el sexenio. Segundo lugar, yo creo que forma parte de su guión de radicalizar la campaña electoral. Desde luego siempre le ha preocupado, o está muy preocupado ahora, por tratar de convencer a la población que voten en bloque por Morena y sus aliados para que él pueda reformar la Constitución a su gusto. Yo creo que alguien que razone un poco su voto debería justamente de reaccionar en sentido contrario. Si lo que se quiere es la mayoría absoluta en el Congreso para destruir las instituciones democráticas, más bien tendríamos que procurar que Morena y sus aliados no tuvieran la mayoría. Creo que a partir de la semana pasada, que Dante Delgado hizo una muy desafortunada declaración diciendo que las cosas tenían consecuencias y que Movimiento Ciudadano se deslindaba del bloque de contención para que López Obrador no pudiera aprobar todas las reformas constitucionales que él creía, lo que ha provocado es una serie de respuestas o de declaraciones por parte del presidente diciendo que va a mandar iniciativas de reformas constitucionales. Tenemos declaraciones como la de hoy de Patricia Mercado, como la de la semana pasada del propio Clemente Castañeda, también senadores, diciendo que no es así, que ellos no van a votar a favor de todas las ocurrencias del presidente, pero la amenaza ahí está, y en contexto electoral sirve para radicalizar y para azuzar o motivar, digamos, la polarización en la campaña electoral. Cuestión que es bastante preocupante, porque creo que deberíamos de llamar a la cordura. De poco servirá que Sheinbaum esté invitando gente moderada y que esté moderando su lenguaje si el presidente le está ayudando a polarizar la campaña. Claro, ese es un gran apunte. Pues así estamos, doctora. ¿Algún apunte más? No, yo quería simplemente revisar el día de hoy la preocupación de la cantidad de contratos que ha habido en este sexenio sin un proceso de licitación como se debe, digamos, a través de adjudicaciones directas, donde se entiende por qué, desde luego, le preocupa tanto al presidente la existencia de organismos constitucionales autónomos como el INAI. Él preferiría que no conociésemos absolutamente nada de todos esos contratos que han sido adjudicados de manera directa y que no tienen un proceso de seguimiento como se debe. Por ejemplo, la AMLOFest, seguimos sin saber cómo lo pagan. Hay también ciertas cuestiones que deberían pues, ser públicas, pero bueno, parte de esa lógica, como tú dices, no sorprende. Ha sido un guión. Lo que sorprende es que sea impermeable la argumentación oficial a prácticamente cualquier argumento que sea. Es decir, no modifican lo que han sido sus tesis desde el inicio del gobierno. Pero bueno, te agradezco y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias, Leonardo. Perseverantes sí son. Sí son, claro que sí. María, muchas gracias. Bueno, ya ahí lo tienen. Seguimos con la información. Cintia, ¿qué más tenemos? Pues doctor, a través de la cuenta ex, la senadora Ana Lilia Rivera, pues publicó el mensaje en donde dice: amigas y amigos, desde el Senado de México estamos pendientes de las iniciativas que el Ejecutivo envíe para trabajar una reforma administrativa y desaparecer los órganos autónomos. Les estaré compartiendo más información por esta vía y a través de las redes sociales del Senado. Vaya, la presidenta del Senado. A ver si un día no le mandan la iniciativa también de disolver el Senado y también dice: sí, hombre, aquí la recibimos con todo gusto y la disolvemos, ¿no? Lo que el presidente diga es una cosa ciertamente pues muy llamativa, esa pues forma en la cual cualquier cosa que diga el presidente a la mayoría en la Cámara le parece como en los viejos tiempos del PRI. ¿De qué se trata? Que estoy de acuerdo. O como decían los viejos priistas, con usted, presidente, hasta la ignominia. Lo que usted nos pida, eso aprobamos. Enrique Hernández, te saludo. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Pues que fue a través de un documento donde el líder morenista local, Sebastián Ramírez, dijo que por consenso se designó a Miguel Torruco Garza como precandidato de Morena para la alcaldía de Miguel Hidalgo, y con esto arranca el proceso de elección de precandidatos para las 16 alcaldías. El morenista explicó, doctor, que se trata de un hombre de convicciones con el que se recupera la demarcación y el mal gobierno que dejó a su paso el partido. Sí, eso digo. O sea, ese es el candidato de consenso. ¿Los otros cuándo y cómo los van a elegir? Bueno, será posteriormente a través de una tómbola, como le llaman ellos, va a ser un sorteo, donde también se deja entrever que después de las encuestas que aplicaron, van a ver los mejor calificados y también donde va a estar presente siempre lo que es esta determinación de paridad. A ver, pero ¿cómo tómbola y los mejor calificados? O sea, tómbola para todos menos para Torruco, ¿no? ¿Te entendí bien? Es correcto, así como pasó con Reza Harfuch, que fue el mejor calificado y que pasó automáticamente, pese a que se llevó a cabo una tómbola en la cual, bueno, pues fueron saliendo poco a poco. Pues ya esa fue encuesta. Enrique, mil gracias. Buenas noches. Bueno, y seguimos, por supuesto, con la información. Le comentaba el equipo de Clara Brugada. Hace un momento platicábamos con Cravioto, formará parte del mismo. Bueno, pues tiene algunos otros colaboradores, unos muy cercanos a ella a lo largo de su trayectoria. Ha sido en varias ocasiones delegada en Iztapalapa. Rigoberto Salgado queda como coordinador de la estrategia territorial. Temístocles Villanueva, enlace con movimientos de la diversidad sexual. Tomás Pliego, promoción del voto. José Luis Rodríguez, enlace con sindicatos. Cravioto, ya le decía. Héctor Díaz Polanco, también responsable programático. José Buendía, coordinador de mensaje. Jaime Reyo, como enlace con movimientos sociales. También forman parte del grupo Héctor García Nieto, Carlos Candelaria, que formaba parte del grupo, en fin, Carlos Candelaria, que fue cercano a Marcelo Ebrard, Julio César Moreno, está también Carlos Castillo, estará Ángel Sánchez, está Rafael Barajas, conocido por su sobrenombre El Fisgón, un famoso caricaturista, y también cuadro superior de Morena, en lo que tiene que ver con formación política. Manuel Talayero, está también Marcela Fuentes, en el enlace con la sociedad civil está Eunice Rendón, está también Guadalupe Chavida. Otros nombres que integran el comité son Elvira Daniel, interesante ver esos nombres, también el de Cerur, aparece efectivamente ahí, Mariana La Barbie Juárez, enlace con deportistas, Montserrat Mondaca, comisión para evitar la compra del voto, Verónica Velasco en la estrategia de comunicación. Vamos ahora a la información que llega desde Argentina. El señor Milei ya es presidente de aquel país. El economista libertario Javier Milei juró este domingo por Dios y por la patria como nuevo presidente de Argentina en el Congreso de la Nación en Buenos Aires. Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Posteriormente recibió la banda y el bastón presidencial de manos del mandatario saliente Alberto Fernández, quien le estrechó la mano y dijo unas breves palabras, tras lo cual salió del recinto.
Tras el juramento de Milei como nuevo mandatario, la vicepresidenta electa Victoria Villarruel hizo lo propio, momento en el que Cristina Fernández dejó la Asamblea Legislativa en manos de su sucesora. Y observar y hacer observar en lo que de mí dependa fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Antes del juramento, ambos debieron pasar por el libro de visitas ilustres. Lo llamativo fue que además de la rúbrica de cada uno, Milei escribió su famoso lema «Viva la libertad, carajo». Y Villarruel agregó «Todo por Argentina». En el interior del Congreso se encontraba la amplia delegación de representantes internacionales invitados a la ceremonia. El rey Felipe VI de España, quien llegó este sábado, se sentó junto a los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou. También pudo verse a los expresidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Brasil, Jair Bolsonaro, en otro espacio para invitados. Bueno, pues ahí está la información. ¿Cuál fue el dedo que levantó Cristina Fernández? ¿El pulgar? El medio. El medio. Sí, doctor. Pero ese es el grosero, ¿no? Sí, es el pues groserito. Uno levanta, oye, cuando uno pregunta, levanta el índice, ¿no? Bueno, yo te pregunto, de los jóvenes que murieron en Celaya, ¿qué sabemos? Pues ya tenemos información en torno a este caso del asesinato de los 5 jóvenes en Celaya, Guanajuato. Fabiola Mateos, madre de Jesús, y Fabián Orozco, 2 de los 5 estudiantes de medicina, ya informó que de acuerdo al examen toxicológico no consumieron drogas, contrario a la versión del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que desmiente la versión que dio el mandatario. Que estaban efectivamente con el consumo de drogas. Me llamó mucho la atención que el sábado, después de que ocurría, finalmente reaccionaran a lo que ocurrió el viernes, que le reportamos ampliamente, 14 muertos, el presidente volviera a sacar el tema del consumo. Se ve que está pues pendiente, supongo que el presidente tendrá información sobre cómo ha incrementado el consumo en el país, porque van 2 veces que en poco tiempo lo ha planteado, y sí llama muchísimo la atención el que vuelva a hablar de eso, aunque ahora la madre lo desmiente. Vamos, Cintia, con Polo Espejel, tema de la Basílica, está pues la peregrinación para Nuestra Señora de Guadalupe. Polo, adelante. Doctor, buenas noches. A escasas 2 horas de que den inicio las tradicionales mañanitas para conmemorar el 492 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, prácticamente en las inmediaciones de la Villa de Guadalupe no cabe un alma. Las autoridades han estimado que hasta el día de mañana serán casi 12 millones de peregrinos los que hayan visitado a la Basílica de Guadalupe. En la zona hay 22,000 elementos, tanto de la Policía, Protección Civil y unidades de emergencia desplegadas para atender cualquier situación que pueda suceder, y sobre todo para salvaguardar la integridad de quienes asisten a la Villa de Guadalupe, doctor. Muy bien. Bueno, pues nos mantenemos, por supuesto, pendientes, y bueno, pues vamos a seguir atentamente estos asuntos. Polo, muchas gracias. Cintia, nos vamos. Nos vamos, doctor, pues ya es hora de ir a descansar. Es hora de ir a descansar, que es justo y necesario. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.